Bien, buenos días. Ya estamos listos para comenzar esta jornada. Mercancías al tren. Sabéis que el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que es un poco la justificación de esta jornada. El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra mañana, tiene la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar ecosistemas y fomentar el respeto a nuestro empleo. Mucho tiempo se lleva hablando de emergencia climática, de la necesidad de cambiar el modelo energético, un cambio de modelo que debe abordarse a nivel global y con la colaboración de todos. En este contexto es en el que se inscribe este webinar, una iniciativa del Grupo Español de Crecimiento Verde, de Renfe y de Transfesa Logistics, en el que desde Cadena de Suministro hemos querido aportar nuestro granito de arena colaborando en la organización y en la coordinación de este webinar. La cuota del tren en el transporte de mercancías en España es actualmente un 4% frente al 18% en Europa, con lo cual hay mucho camino por recorrer. Este webinar está estructurado en dos partes. Una primera en la que va a haber una serie de intervenciones que abordarán distintos aspectos de la componente medioambiental del ferrocarril. Nos acompañan Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde, Vanessa Rodríguez, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales en Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas. Después, por parte de los operadores, Julián Gacimartín y Manel Villalante de Transfesa y de Renfe, respectivamente, nos darán su punto de vista desde el punto de vista del operador, y cerrará este primer bloque Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. Como el programa es muy denso y los tiempos están muy aquilatados, no quiero dilatar más el comienzo y le doy la bienvenida a Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde, que nos va a hablar de la ambición climática de las empresas españolas. Valentín, cuando quieras. Muchas gracias, Ricardo. Es un placer estar con todos vosotros y gracias por invitar al Grupo Español para el Crecimiento Verde, junto con Renfe y Transfesa, que son precisamente dos de los socios más activos y más representativos de nuestra asociación. Si me permites, explico muy rápidamente, así en menos de 3/4 de hora, lo que es el Grupo Español para el Crecimiento Verde. El Grupo Español para el Crecimiento Verde es una asociación empresarial que integra ya casi 60 empresas, que tenemos a bordo a más de la mitad del IBEX 35, pero también estamos muy orgullosos de tener un número creciente de pymes e incluso de micropymes, todas ellas con una visión común, y es que la agenda de cambio climático, la agenda de transición energética y sobre todo la economía verde en un sentido más amplio son fuentes de oportunidades para nuestras empresas y por tanto también son fuentes de oportunidades para nuestro tejido industrial, para la economía española y por extensión para la economía europea. Por eso nosotros lo que pedimos desde este grupo en una acción de influencia con los reguladores, con los gobiernos, es una mayor ambición, una mayor claridad y una velocidad adecuada para abordar los cambios que permitan a las empresas españolas, que están muy bien posicionadas desde el punto de vista tecnológico, para abordar estos retos, que permitan a nuestras empresas captar esas oportunidades antes de que otros lo hagan en nuestro lugar. Esto es el Grupo de Crecimiento Verde. Y me preguntabas, Ricardo, sobre el papel de las empresas en la ambición climática, en la acción climática. Yo diría lo primero, tenemos siempre, es muy de nuestro país, pensar que los retos más importantes, los problemas más serios los tiene que resolver nuestro gobierno, el conjunto de las administraciones públicas. Y sí, realmente los gobiernos y las administraciones públicas tienen un papel fundamental que cumplir en la acción climática, en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, nosotros pensamos que las empresas somos absolutamente imprescindibles en este proceso de transformación que va a requerir nuestra economía. Somos imprescindibles, primero, porque tenemos capacidad de financiación. Si nos fijamos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con esas inversiones previstas de más de 215.000 millones de euros, el 85%
de ese volumen inmenso de dinero, se supone que va a venir del sector privado. Luego, evidentemente, lo primero que se piensa cuando se piensa en el sector privado es financiación. Pero yo creo que la colaboración público-privada va mucho más allá de la financiación cuando estamos hablando de acción climática. Nosotros, las empresas, tenemos capacidades tecnológicas, tenemos talento, tenemos know-how, tenemos personas, tenemos también capacidad para extender soluciones para el desarrollo sostenible y en particular para la transición energética con más capacidad, más rapidez, más fluidez probablemente que las administraciones públicas. Y luego además tenemos algo que no se menciona yo creo lo suficiente y es capacidad para orientar los hábitos de consumo de los ciudadanos. Como sabéis, el cambio climático requiere de la aportación individual de los ciudadanos que toman decisiones respecto de cómo se mueven, de cómo consumen o de cómo calientan o enfrían su casa. Estas decisiones, en una buena medida, las podemos orientar poniendo productos, servicios sostenibles en el mercado, que es lo que estamos haciendo las empresas del Grupo Español de Crecimiento Verde, y por tanto tenemos una función también muy importante en orientar los hábitos de la ciudadanía hacia un desempeño mejor, más positivo en relación con el cambio climático y con la protección del medio ambiente. Por tanto, desde mi punto de vista, las empresas, que somos fundamentales, insisto, para acelerar la acción climática, tenemos dos papeles. A mí se me antoja dos papeles inmediatos que tenemos que cumplir. El primero de ellos es servir como ejemplos. Las empresas del sector industrial deben ser ejemplarizantes. Ahora hablaré un poquito, muy rápidamente, de a qué me refiero cuando hablo de ejemplarizante. Desde luego tenemos que tener compromisos, con particular, si estamos hablando de cambio climático, compromisos de reducción de emisiones. Estos compromisos tienen que ser ambiciosos, tienen que ser públicos y tenemos que hacer lo imposible para cumplirlos. Esa es una parte de la labor ejemplarizante. Los compromisos han sido siempre importantes. Van a seguir siendo importantes en el futuro, pero desde mi punto de vista ya no son suficientes. Yo creo que las empresas tenemos un papel adicional y quizás más importante que cumplir. Y este no es ni más ni menos que adaptar nuestras actividades, nuestro modelo de negocio, nuestro portfolio a las soluciones que requiere el cambio climático, la protección del medio ambiente. Las empresas, como mejor podemos aportar, es a través de nuestros propios modelos de negocio, a través de la forma en la que ganamos dinero. Y nosotros somos muy buenos generando recursos y utilizando esos recursos de forma eficiente. Lo que estamos haciendo la mayor parte de las empresas que estamos en el grupo es transitar, transformar nuestro modelo de negocio hacia anticipando una economía baja en carbono, una economía verde, proponiendo soluciones a través de nuestros modelos de negocio a los retos a los que tiene que enfrentarse la humanidad en las próximas décadas. Ese yo creo que es el principal papel de las empresas. Me parece además que estamos, Ricardo, en una situación ahora mismo en un momento muy especial. Yo llevo 30 años trabajando, ya habréis visto todos en la audiencia, ya habréis visto que yo soy una persona mayorcísima. Llevo 30 años trabajando en esto del medio ambiente y cuando yo me especialicé en medio ambiente, en ingeniería de gestión ambiental, recuerdo que todo el mundo me decía, Valentín, qué bien has hecho, porque mira, esto del medio ambiente es el futuro. Pero los años iban pasando, iban pasando, iban pasando y me parecía que el futuro no llegaba nunca. Pues bien, lo que estamos viendo ahora, a lo que estamos asistiendo ahora, es a una verdadera transformación acelerada de toda la economía a escala global, pero particularmente en los países de nuestro entorno económico, hacia lo verde, hacia el medio ambiente. Y esto lo estamos viendo, por un lado, desde el punto de vista político. La hoja de ruta geopolítica económica de la Unión Europea, como bien sabéis, el Green Deal, es básicamente digitalización y economía verde. Además, la Unión Europea se está dotando de instrumentos normativos que van a acelerar esa transición hacia la economía verde. La taxonomía europea es uno de los ejemplos. A una escala mayor, el TCFD, que ya sabemos que se publicó, se ha venido publicando en los 3 últimos años. Todo esto está transformando sobre todo el sector financiero. Pero ahora estamos en una situación muy especial. La financiación extraordinaria que para la recuperación de la crisis provocada por la pandemia de la COVID va a fluir desde la Comisión Europea hacia los países miembros de la Unión Europea. Los fondos Next Generation, desde el punto de vista mal llamados fondos de recuperación, porque sí es posible que sean de recuperación a corto plazo, pero nosotros tenemos que tener la inteligencia para utilizar estos fondos como transformación de nuestra economía. Bien, pues estos fondos, a pesar de dotarse de forma urgente, de servir para esta recuperación urgente de la economía que necesitamos, estos fondos también son verdes, con lo cual parece que todo confluye en lo verde.
Finalmente, los flujos de inversión, hemos hablado de la parte pública, pero los flujos de inversión privado están saliendo de sectores muy intensivos en carbono y yendo a parar a sectores menos intensivos en carbono, en eficiencia energética, en movilidad sostenible, en renovables, en otros muchos ámbitos. Solo por daros un dato, unos 900 inversores en los 5 últimos años, más de 900 inversores han abandonado sectores muy intensivos en carbono y han pasado a sectores poco intensivos en carbono o positivos incluso en términos de emisiones. Con la liquidez que hay ahora mismo en el mercado, el apetito de los inversores hacia lo verde está acelerando todavía más las agendas de todos los países, las agendas económicas. De manera que, creedme, estamos en el momento para acelerar la acción climática y para avanzar más aún en relación con la economía verde. Me refería hace un momento a los fondos Next Generation y me gustaría terminar, si me permites, Ricardo, haciendo una mención un poquito más detallada de los fondos Next Generation, de los fondos mal llamados desde mi punto de vista de recuperación. Porque, insisto, pueden ser de recuperación a corto plazo, pero la función fundamental de estos fondos es transformar la economía, hacer una economía más verde, más digital, más resiliente, con más capacidad para generar bienestar, con más capacidad para generar empleo estable y de calidad a medio y largo plazo. Y es una oportunidad, estos 70.000 millones que se avecinan a corto plazo, hasta 140.000 millones para los próximos entre 3 y 6 años, esta cantidad ingente de dinero, el mayor esfuerzo inversor que ha hecho nunca la Unión Europea, esta cantidad de gente de dinero, tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener la capacidad para utilizarlo en la transformación y en la mejora de nuestra economía. Y creedme que esta transformación va a ser digital y va a ser verde. Esto es lo que va a ser, con toda seguridad, ya lo sabemos. El caso de las mercancías, por ejemplo, que es el que nos ocupa hoy, efectivamente, como tú decías, Ricardo, estamos por debajo del 5% de transporte modal en ferrocarril, más del 95% se hace por carretera. En Francia casi el 21%, por poner un ejemplo, como bien sabéis, se hace por ferrocarril. Quizás estos fondos sean la oportunidad también, como hemos propuesto desde algunas empresas, por ejemplo Ferrovial, también en conversaciones con Renfe, con Transfesa y con otras empresas, quizás sea la oportunidad para readecuar nuestra red convencional de ferrocarril y adaptarla a las necesidades del transporte masivo de mercancías. Eso requiere inversiones importantes, tanto en el sector público como en el sector privado. Nunca hemos tenido esa capacidad de inversión. Si la tenemos ahora, además es un sector intensivo en generación de empleo y creemos que es una excelente oportunidad para transformar esa parte de la economía que es el transporte de mercancías y que genera un impacto muy significativo en términos de emisiones, como veremos a lo largo del webinar de hoy. Por último, quiero decir que las empresas españolas, particularmente las empresas que estamos aglutinadas en torno al Grupo Español para el Crecimiento Verde, hemos aprendido en este proceso de la pandemia, hemos aprendido a cooperar, hemos aprendido a colaborar, hemos aprendido incluso a colaborar muy estrechamente con nuestros competidores más directos, a revelar información que en otras circunstancias hubiera sido incluso sensible comercialmente, simplemente o solo para generar grandes proyectos de transformación, proyectos masivos, con una visión de país y proyectos capaces de generar empleo a corto plazo y actividad económica, pero capaces también de transformar nuestros modelos económicos a medio y a largo plazo. No perdamos de vista que el corto plazo, el medio y el largo plazo, los tres empiezan el mismo día. Lo que no hagamos bien hoy, lo vamos a pagar no solo nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos, que por cierto van a ser los que tengan que pagar la deuda que vamos a adquirir con estos fondos de recuperación. Por tanto, estos proyectos verdes que estamos construyendo, estos proyectos que son capaces de generar empleo a corto plazo, que no son ya ideas evanescentes de esto de la economía verde y tal, hemos visto que esto es tangible, que es una alternativa viable y que además es la alternativa para nuestra economía, estos proyectos están ya ahí. ¿Qué le pedimos a la Administración? Aprovecho y con esto termino, Ricardo. ¿Qué le pedimos a la Administración? Le pedimos, primero, que nos dé certidumbre, seguridad jurídica, porque necesitamos seguridad jurídica para invertir y atraer el capital privado. Segundo, consenso. Hagamos lo que hagamos, actuemos con inteligencia ahora en esta fase de recuperación de la economía, necesitamos consenso político para abordar las grandes transformaciones que se necesitan. Y por último, igual que las empresas estamos aprendiendo a cooperar, la administración tiene que ser capaz de romper los silos, los distintos niveles de administración y cooperar, porque solo cooperando y colaborando seremos capaces de abordar los grandes retos a los que tenemos que enfrentarnos. Este es, Ricardo, yo creo, el papel que tenemos que jugar las empresas, ejemplarizante, cambiando nuestros modelos de negocio y además es que verdaderamente somos imprescindibles en la acción climática. Muchísimas gracias.
Sí, Gabriel, muchas gracias por esta intervención muy aclaratoria. Sé que te tienes que ir porque tienes otros compromisos, no contaremos contigo para el debate, pero creo que ha sido muy enriquecedora tu participación. Te lo agradezco. Te libero de tus responsabilidades con este webinar y pasamos Muchas al gracias. siguiente participante, que es Vanessa. Y siento mucho no quedarme más tiempo, lo siento de verdad. No te preocupes, muchas Un gracias. abrazo. Y Gracias. damos el paso a Vanessa Rodríguez, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales en Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que nos va a hablar de las claves empresariales para hacer las paces con el planeta. Vanessa, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a Cadena de Suministro, a nuestros socios Transfesa y a nuestro socio Renfe y también, por supuesto, al Club Español de Crecimiento Verde por la organización de esta jornada y por contar con nosotros. Mira, nosotros somos la mayor iniciativa de sostenibilidad del mundo, dependemos de Naciones Unidas y lo que hacemos es involucrar a las empresas públicas y privadas en el movimiento de transformación hacia la sostenibilidad, básicamente. Entonces, no somos expertos en ferrocarriles, la verdad, pero sí que es verdad que queríamos aprovechar esta oportunidad que nos brindáis para explicaros un poco desde el punto de vista actual cómo desde Naciones Unidas y a nivel internacional estamos entendiendo este momento y cómo el papel del ferrocarril y de vuestro sector tiene mucho sentido y mucho protagonismo ahora mismo, ¿no? Yo voy a incidir, como os decía, no soy experta como los que van a venir a continuación, pero durante estos 10 minutos que tengo que me brindáis, voy a incidir un poco en este concepto de hacer las paces con el planeta, ¿no? Es una frase que ha acuñado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para especificar de una manera muy clara que la crisis climática, por así decirlo, es el mayor riesgo sistémico a nivel global para el futuro más cercano. Y ahora que estamos muy en clave de los riesgos y de las crisis globales, yo creo que podemos imaginarnos de la que estamos hablando. Esto no es nuevo, de esto se viene hablando muchos años, pero es verdad que es lo que es. En la ONU lo llamamos así, ¿no? El hacer las paces con el planeta. Y así voy a enfocar un poco mi intervención, ¿no? Desde cómo, cuando tenemos un conflicto, persona a persona, incluso, qué pasos típicos debemos dar para solucionar estos conflictos. Esto es teoría casi básica, no quiero decir barata del coaching, pero bueno, para que entendáis un poco cuál es este modelo de pacificación que venimos a plantear. El primero de los pasos sería entender el problema, acentuar lo positivo de ese problema en el que estamos, atacar el problema en concreto y no las personas y, por último, comprometerse con el acuerdo de la solución. En torno a esto quiero un poco plantear cómo solucionar o cómo enfrentar esa emergencia climática desde el punto de vista, como digo, de las empresas. Pues lo primero es entenderlo, entender el problema. En Naciones Unidas en concreto, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha denominado a esta época a la que nos estamos encontrando a nivel teórico y de cronograma, ¿no? el antropoceno, ¿no? La edad de los seres humanos. ¿Esto qué significa? Pues esto lo denominan, incluso lo catalogan como una nueva era geológica en la que somos los humanos los que influimos en el planeta y no al revés. Tradicionalmente, el ser humano ha evolucionado a base de adaptarse al entorno y desde hace un tiempo pues, estamos evolucionando, consiguiendo progreso a costa de establecer una presión desestabilizadora sobre el planeta. Esto es una cuestión que no se puede obviar, ¿vale? Este es el problema macro o el gran problema que tenemos ahora como seres humanos o como humanidad, pero ¿cuál es el problema real micro que tenemos a nivel, por ejemplo, de empresa y de transformación? Como hablaba Valentín, lógicamente nosotros ahora mismo tenemos que entender como humanidad que o cambiamos nuestro modelo de producir, consumir, mantenernos, o esto será directamente insostenible desde un punto de vista literal. Pues el problema de cómo gestionamos o cómo nos relacionamos con este medio ambiente, como digo, que ya le hemos dado la vuelta y estamos, en lugar de adaptándonos a él, haciendo que él se adapte a nosotros. ¿Qué pasa con las empresas, en concreto con las empresas españolas? Pues es complejo y es un poco, no sé si contradictorio, pero no es simple, ¿no? El Pacto Mundial tiene 10 bloques de principios, 10 principios, perdón, divididos en 4 bloques, uno de los cuales es el medio ambiente. Pues que sepáis, por ejemplo, que el bloque de medio ambiente de los 10 principios del Pacto Mundial ha sido tradicionalmente el más trabajado por las empresas españolas y no españolas. De esto hablamos ya de unos 20 años, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que por mucho que se trabaje ese bloque del medio ambiente, estamos identificando desde hace tiempo una doble brecha. Brecha, por un lado, entre los compromisos que ejercitan las empresas, esas grandes políticas, los compromisos con el cuidado medioambiental, dado que mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, como decía Ricardo, y cuáles son efectivamente las medidas eficaces implantadas. No pasa solo con el tema medioambiental, ojo, pasa con el resto de cuestiones de la sostenibilidad, pero es cierto que venimos con este backup de que el medio ambiente
el aspecto más trabajado. ¿Qué ocurre? Pues que así, por ejemplo, solo un 50% de las empresas que calculamos españolas tienen una política medioambiental, no está mal, es un 50, ¿vale? Pero solo un 28% mide sus emisiones en CO2. Quiere decir que de este complejo o de este marco, digamos, complejo, hay un número aceptable de empresas que tienen una preocupación, pero solo la mitad tienen ejecuciones sobre esto. Si nos centramos en, por ejemplo, en la segunda brecha, que quería hablar sobre esto, que es la gran empresa, pequeña empresa, el Pacto Mundial tiene aproximadamente aquí en España, pues de sus 1.800 entidades, más de un 70% son pymes, es decir, hay una inquietud y un trabajo, un compromiso por parte de la mediana empresa. Pero lo cierto es que, según nuestros cálculos, aproximadamente solo un 18% de esta empresa pequeña, mediana, mide sus emisiones de carbono. Sin la pyme no va a haber transformación, eso está claro. ¿Qué ocurre también dentro del problema? Pues que está la manera de entenderlo, pues que está el sistema de la cuestión del transporte. Si el transporte representa aproximadamente un 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, está claro que es un gran sector emisor que tiene parte, digamos, del problema, pero también tiene muy buena parte de la solución, que es como nosotros enfocamos el papel empresarial en el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso después de entender el problema que estoy destacando aquí para solucionar este conflicto, ¿no?, con el planeta y las personas? Acentuar lo positivo. Tenemos un problema, tenemos una urgencia, tenemos una crisis, eso está claro. Fijémonos en lo positivo. ¿Qué es lo positivo? La oportunidad. También lo mencionaba Valentín. Nosotros creemos que hay muchas oportunidades ahora que lo rodean y hay oportunidades internas y externas. Destacado, sobre todo, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, en concreto los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cambio climático y también el sector del transporte tienen un papel fundamental o un papel de solucionador, si lo queremos ver así, dentro de la problemática del desarrollo sostenible. Las políticas para avanzar hacia un sistema basado en bajas emisiones de carbono está en consonancia con la Agenda 2030, muy en consonancia. El transporte ferroviario contribuye directamente, por ejemplo, a objetivos como el objetivo número 11 sobre las ciudades y comunidades sostenibles, no solamente por la manera de trasladarse, sino también por el efecto que pueden ejercer en cuanto a la vertebración del territorio. Sabéis que en España tenemos un problema añadido, como por ejemplo la España vaciada, que requiere nuestra atención. Es decir, el ODS 11 habla tanto de la movilidad dentro de las ciudades como de esa cuestión de los espacios rurales y España vaciada, ¿no? El ODS 12, por supuesto, sobre el consumo, la producción sostenible, el ODS 13, acción climática, obviamente, pero también el ODS 8, de trabajo y producción, modelos de producción, el 9, sobre la innovación, las infraestructuras. Por supuesto, aquí va a haber muchas empresas de este sector que van a estar hablando en primera persona de esto. Y el ODS 10 también sobre la democratizando y accediendo de manera igualitaria a la cuestión de la movilidad. Hay otras oportunidades, como también ha mencionado Valentín, por supuesto, la Ley de Cambio Climático en Transición Energética, veámoslo como una oportunidad. La taxonomía de finanzas, desde el año 2021, desde este año, en el mes de abril, perdón, la Comisión Europea ya publicó su primer listado de actividades medioambientalmente sostenibles, entre las cuales se incluye la cuestión del transporte. La Ley de Clima Europeo, por supuesto, se modificarán una serie de pliegos y de normativas aproximadamente y próximamente, entre las cuales se figura el transporte. El Plan de Recuperación Español de Transformación y Resiliencia de Economía ya está publicado desde abril de 2021 y uno de sus ejes es la transición ecológica, traducida en componentes relacionados con políticas que impulsan esa transición, entre las cuales se encuentra de manera destacada el transporte y la movilidad sostenible. Es otra de las oportunidades. Oportunidades macro, por ejemplo, pues según la Corporación Financiera Internacional, hay 23 billones de dólares en oportunidades de inversión sostenible en mercados emergentes, entre las cuales destaca el transporte. Con un foco mucho más cerrado, el ferrocarril en sí mismo es una oportunidad, lógicamente. El ferrocarril, que emite, según se estima aproximadamente, vosotros lo sabéis mejor, hasta 10 veces menos de CO2 per cápita que los viajes equivalentes por carretera o por avión, es una respuesta sostenible a los problemas que tenemos en cuestión de movilidad y de neutralidad climática, de vertebración de los territorios, como os contaba. El ferrocarril es en sí mismo una oportunidad. Un tercer paso, yo creo, dentro de esta solución de conflictos, planeta-humanidad, está en atacar el problema, centrarnos en el problema y no en las personas. ¿Cómo traducimos nosotros esto claramente? Nosotros ya partimos de una situación de urgencia, de una situación de emergencia climática. Centrémonos en trabajar en colaboración con, lo decía también antes Valentín, esto es un problema mundial, es un problema urgente y es un problema muy severo. Cuestiones tales como el desarrollo sostenible no pueden abordarse en solitario, evidentemente. Ayer, por ejemplo, presentábamos un informe, un anuario climático que os invito a consultar, en colaboración con ECODES, en el que se hablaba de cómo las empresas españolas participan en iniciativas, sobre todo internacionales, de ambición climática. Una de las conclusiones que se deriva es que necesitamos mejorar en la cuestión de la medición. Sí. Un minutito. Vale, perfecto. Para cumplir con el tiempo, ¿vale? Gracias. Vale, nada, a ti.
La cuestión del alcance 3, como os decía, trabajar en colaboración y en alianza con otra serie de organizaciones de nuestro sector. El enfoque sectorial funciona para atajar los problemas del desarrollo sostenible, pero también en colaboración con las administraciones públicas y sociedad civil. De acuerdo, no es cosa de operaciones en concreto, sino de todos los actores económicos. Yo creo que este Año Internacional del Ferrocarril puede ser una oportunidad única para que estos encargados del diseño y la elaboración de políticas trabajen en colaboración con el sector público y privado a nivel empresarial para encontrar soluciones. Y por último, yo creo que está el compromiso con la solución, y de esto también se decía antes. Es muy importante que para la gestión empresarial se parta de un compromiso sólido, específico, público, cuantificable en el tiempo. ¿Qué nos ocurre? Vamos avanzando, pero vamos avanzando lento. En 2017 solo una empresa española había conseguido establecer objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia, según establece el Science Based Target. Hoy son 17, 19 van en camino. Os animamos desde Pacto Mundial a que toda la gestión estratégica de las empresas relacionadas con transporte, movilidad y clima se gestione desde un concepto de reducción de emisiones basadas en el 1,5 grados de aumento. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos los asistentes, y esa es un poco la propuesta, hacer las paces con el planeta desde nuestra gestión empresarial. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias por tu participación. Pasamos sin más a la parte dedicada a los operadores. Transfesa en primer lugar con Julián García Martín. Julián, buenos días. Hola, Vas a hablar del transporte ferroviario de mercancías desde el punto de vista de Transfesa. Adelante. muy buenos días. Bueno, lo primero quería agradeceros la organización de la jornada y sobre todo que nos hayáis invitado a participar. Muchos de los asistentes a la jornada seguramente ya nos conocen. Transfesa es una empresa que nació directamente relacionada con el transporte ferroviario de mercancías y de hecho tenemos cierta antigüedad. Este miércoles pasado hemos cumplido 78 años y todavía hoy una gran parte de nuestra actividad sigue vinculada al ferrocarril directa o indirectamente. Desde el año 2008 pertenecemos al grupo Deutsche Bahn, que es el mayor operador ferroviario europeo, y además de operar una serie de corredores en la península ibérica, conectamos a través del Atlántico y el Mediterráneo los principales centros de consumo europeos con España. Nosotros nos hemos centrado desde siempre en el desarrollo de soluciones logísticas lo más sostenibles posibles, centradas en la intermodalidad, intentando utilizar el ferrocarril como la parte esencial del transporte de larga distancia y la carretera para conseguir enlazar con las instalaciones de cliente en origen y en destino. Pero bueno, no me quiero entretener hablando de Transfesa porque el objetivo de hoy no es ese, sino tratar de aportar algo sobre los beneficios que aporta el ferrocarril al medio ambiente. Entonces voy a tratar de compartir con vosotros una slide que lo único que tiene son unas cifras que ya han empezado a hablar de ellas y que suelen ser las que se manejan por Europa y que son las que se han utilizado en parte para los objetivos de sostenibilidad al 2030. En principio, el ferrocarril genera 12 veces menos costes externos que el transporte por carretera, consume 6 veces menos energía, es 9 veces más eficiente a la hora de emitir CO2 a la atmósfera y causa 85 veces menos daños al ser humano. Bueno, todo esto es parte de lo que ha impulsado a Europa a tratar de apostar por el ferrocarril e incrementar la cuota de mercado y elevarla al 30% de aquí al 2030. Si consiguiéramos ese objetivo, algunas cifras que conseguiríamos sería, por ejemplo, eliminar 1 millón de camiones de las carreteras, ahorraríamos unos 100.000 millones de euros en costes externos, eliminaríamos casi 300 millones de toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera y evitaríamos unas 45.000 muertes prematuras de aquí a entonces por los efectos derivados del transporte. Este objetivo de conseguir un 30% de aquí al 2030 es muy ambicioso. Antes se mencionaba la cifra de alrededor del 18% de cuota actual, con lo cual supone casi doblar la situación de la penetración actual del ferrocarril en el transporte terrestre en un periodo inferior a 10 años. Yo creo que es tremendamente ambicioso, pero en contrapartida tenemos un contexto que yo diría que nunca jamás hemos tenido antes tan favorable como ahora. Ya se ha anticipado varias veces, tenemos un montón de fondos a nuestra disposición, orientados hacia conseguir hacer las paces con el planeta, impulsar el cambio climático, etcétera, etcétera, y ahí el ferrocarril puede aportar.
Estamos en el año del ferrocarril. La industria de automoción, por ejemplo, está inmersa en una reconversión para poner fin al uso de combustibles fósiles en 2 o 3 décadas. La sociedad en general y las instituciones tienen una voluntad manifiesta de luchar y combatir el cambio climático. Vamos a encontrar para poder hacer y realizar este paso y dar este cambio. En España el reto es casi mayor, si me permitís que lo diga, porque realmente casi no llegamos ni al 4% de cuota de mercado, con lo cual nosotros, honestamente, no podemos tener el objetivo de llegar al 30%. Nuestro objetivo bastante razonable sería tratar de llegar al 10, 12%, lo cual ya es bastante, y está en línea más o menos con los números que maneja el gobierno. Pero para llegar a eso, que supone casi triplicar la cuota actual, necesitamos ayuda de las instituciones, honestamente. El discurso de administración desde hace muchísimo tiempo ha sido siempre de apoyo hacia el ferrocarril, pero es el momento en donde tenemos que pasar de las palabras a planes y medidas concretas que nos permitan el desarrollo de soluciones logísticas que, además de aportar valor a la industria, estén fundamentadas en 2 variables, como son la sostenibilidad y la mejora del medio ambiente, que hasta la fecha pues, estaban presentes como una parte importante, pero que nunca se les ha dado el valor que recientemente se le empieza a dar por parte de todos. Ahora veremos en las próximas intervenciones a algunas empresas que utilizan el ferrocarril. Muchas de ellas, por no decir todas, son clientes tanto de Renfe como nuestros. Y veremos cómo Repsol, una empresa como Repsol, utiliza el ferrocarril no solo para conectar sus instalaciones productivas, sino que también lo hace con las instalaciones de sus principales proveedores. Volkswagen Navarra es una de las empresas que mayor tasa de utilización ferroviaria tiene desde siempre, y ese compromiso con el medio ambiente le ha llevado en los últimos años a reducir su huella de carbono en casi 5.000 toneladas de CO2, solo considerando los transportes que hace con nosotros. También va a participar Sanlúcar, que es nuevo en el tren, que se acaba y dando un transporte que hemos puesto en marcha de producción, y está terminando de afianzar, poder pronto resolverlas para que podamos cumplir con las expectativas que ha puesto el ferrocarril. Bueno, la verdad es que vamos muy justos de tiempo, con lo cual yo no me quiero extender más. Solo quiero trasladar un mensaje de resumen, que es que tenemos una oportunidad de oro que no podemos permitirnos desaprovechar, y que es el momento en donde el ferrocarril puede contribuir a la mejora del cambio climático. Y por mí, muchas gracias. Y te dejo que pases, Ricardo, a Manel. Muy bien, Julián, muchísimas gracias. Damos paso ya sin más dilación a Manel Villalante, director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe. Ya estuvo en Renfe en otra etapa anterior, con lo cual es ferroviario reincidente. Manel, todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias. Manel, ya estás. Tienes que abrir el micro. Tienes que abrir el micro. Estoy intentando compartir la imagen. Ahora estás. Perfecto. Muchas gracias. A ver si va bien. Sí, perfecto. Adelante, Manel. ¿Es aquí? Sí. Vale, perfecto. Gracias. ¿Me oís todo bien, no? Todo bien. Adelante, Manel. Espera, que vuelve a pasar problemas. Espera. No. Espera, que me lo hacen porque... Eso tú está, vas a ver. Okay. Bueno, ahora creo que ahora está bien. Perdón, no estoy en mi despacho habitual. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, por haber pensado en que Renfe va a participar. No tenemos mucho tiempo, entonces, y evitaré también hablar de lo que ya se ha comentado, que comparto en todos sus términos prácticamente. Y sí que me gustaría hacer un poco una reflexión, digamos, de lo que es Renfe en el transporte de mercancías, cuáles son en el marco en el que nos movemos y cuáles son las hipótesis de trabajo a medio y largo plazo, ¿no? En primer lugar, decir que nuestro país tiene una cuota
de modal del transporte de mercancías, que es aproximadamente del 4%, a diferencia de en Europa, que es alrededor del 18% de media. Pues algunos países, bastantes países, superan esa cuota modal. Por tanto, estamos prácticamente en el furgón de cola, y cuando además el objetivo de la Unión Europea es más ambicioso que la actual cuota modal. Eso se debe a muchas cosas. Alguien lo ha asociado a las infraestructuras, probablemente no tanto a las ferroviarias directas, las lineales, sino a las nodales. Pero realmente es un problema de costes, de funcionalidades, de competencia con la carretera, de internalización de costes con la carretera, y por tanto, digamos, es una cosa bastante más pluridisciplinar que lo que inicialmente se pueda considerar. Es un mercado liberalizado desde el año 2005 y, por tanto, en el cual Renfe compite. Desgraciadamente, el proceso de liberalización en esos 15 años no ha aportado más toneladas al transporte ferroviario, sino que ha sido principalmente distribuir la cuota modal, que antes era hecha por el incumbente, por Renfe Mercancías, pues entre más operadores, todos ellos privados, pero que en su conjunto están por debajo del volumen de mercancías transportadas en ferrocarril cuando la liberalización. Por tanto, la liberalización ha reducido la cuota de mercado y lo que ha hecho es distribuirla entre más operadores. Realmente nos movemos poca cantidad, esos 18 millones de toneladas año, pero eso, a pesar de ser una cuota modal baja, ahorra a la sociedad de nuestro país cerca de 300 millones de euros en costes externos en este año. Prácticamente el 80% de los tráficos son en locomotoras eléctricas. Tenemos un 18,8% de transporte en diésel y estamos en un proyecto de sustituirlo por consumo mucho más de energía de tracción no emisora de CO2, básicamente hidrógeno, baterías, etcétera, y estamos en la punta de lanza de un cambio de modelo energético que todavía es incipiente y que, bueno, que necesita de un periodo de madurez tecnológica. Esa Renfe Mercancías, con la cuota modal de transporte, evitó 2,4 millones, es el equivalente, en camiones en nuestras carreteras, y de ellos 60.000 cargados con mercancías peligrosas que han sido transportadas por ferrocarril. Por tanto, es evidente que el impacto sobre la movilidad, sobre la accidentabilidad, sobre la contaminación local, sobre la emisión de gases de efecto invernadero es importante. Y ya para resumir, decir que en el año 2020 Renfe reduce su carbonización, su emisión de gases de efecto invernadero, un 85% respecto al año 1990, al entorno del protocolo de Kioto. Por tanto, realmente el proceso de descarbonización, a pesar de la baja cuota modal, sigue siendo importante, muy importante, y por tanto cualquier ganancia que tuviéramos sobre cuota modal sería mega positiva en términos globales de emisiones en el conjunto del país. Nosotros estamos en todos los acuerdos. Nosotros somos miembros del Grupo Español de Crecimiento Verde, pero participamos en el acuerdo de la OIC de 2019, en el cumplimiento de los objetivos 2030 del Gobierno, en los objetivos del Gran Deal. Esperamos participar en los fondos de Next Generation y en todas las materias de innovación en el modelo energético, que sin duda van a repercutir en el cumplimiento de esos objetivos que decimos. La compañía hizo, luego vendrá Gabriel Castañares, el actual director general de Políticas Palanca, que en su época, cuando trabajaba con nosotros en el equipo en Renfe, fue el alma mater de este plan, ¿no? De un plan de director de lucha contra el cambio climático, que tiene vigencia hasta 2030, que se hizo conjuntamente con el administrador de infraestructuras, con ADIF, que aborda todos estos vectores, la propia gestión de la energía, la eficiencia energética, el proceso de descarbonización y el cambio de cultura energética en el conjunto de la compañía. El objetivo del plan, para resumirlo en una frase, es reducir prácticamente en 10 millones de toneladas las emisiones de CO2 en 2030 y un ahorro en términos económicos de 250 millones de euros. Y estamos por la labor. Estamos a finales de este año, iniciaremos el proceso de revisión del plan para adaptarlo en su última década a todos los requerimientos
más ambiciosos que la legislación, tanto europea como nacional, ha puesto sobre la mesa y que evidentemente Renfe va a estar en la punta de lanza de su cumplimiento. También hemos hecho un proceso de reducción del impacto acústico, básicamente por la utilización de zapatas de frenos sintéticas que reducen el ruido de forma muy considerable, hasta 8 dB. Prácticamente el 60% de los vagones de mercancías ya tienen zapatas sintéticas, en un proceso que avanza, pensando además que la futura revisión de los cánones ferroviarios se primará aquellos que emiten menos ruido y, por tanto, creemos que va a haber una recuperación en términos de costes, pero lo hacemos, evidentemente, para actuar también sobre un efecto de impacto ambiental como es el impacto acústico. Decir que nosotros trabajamos en preservar la biodiversidad en todas nuestras actuaciones y, como he dicho antes, hemos eliminado 60.000 vehículos de circulación de pesados con mercancías peligrosas al año y 1,7, que son 1,7 millones de toneladas de mercancías peligrosas en 2020. Por tanto, sí, vamos a seguir en esta línea, en captar todos los flujos posibles, en incrementar la cuota modal en el transporte ferroviario de mercancías y hacerlo en un marco de colaboración con las empresas con las cuales competimos en el mercado nacional y eventualmente también en el proceso de internalización de la compañía en el mercado exterior. Decir importante que Renfe tiene su voluntad plasmada en el plan estratégico de convertirse en un operador logístico integral. Igual como queremos ser en transporte de viajeros un operador de movilidad integral, puerta a puerta, y por tanto en alianzas a través de la plataforma que en estos momentos estamos ya licitando y próximo a implantar, que se llama Renfe as a Service, pues lo mismo paralelamente en el transporte de mercancías queremos, sin dejar de ser un cargador, un traccionista, un transportista ferroviario, queremos ser un operador logístico integral de puerta a puerta. Y ello lo haremos buscando un socio estratégico con la voluntad en este momento de probablemente, evidentemente, hacer una licitación pública para buscar este partenariado, que probablemente la haremos pasado el verano, en el próximo otoño. Y por tanto, esa es una línea importante plasmada en el objetivo del plan estratégico de poder ofrecer un producto continuo e integral, puerta a puerta, también para logística, incluyendo la última milla urbana, etc. El otro importante vector estratégico es el cambio de modelo energético en el conjunto de nuestro material, también en mercancías, y en este sentido estamos analizando la posibilidad de convertirnos en un operador energético con la utilización de espacios, valores patrimoniales de la compañía para producir energía verde de matriz fotovoltaica que alimente nuestros trenes y participe en el mercado de ventas en la cantidad sobrante que necesitemos para nuestra tracción. Por tanto, queremos ser a medio plazo un operador logístico integral y al mismo tiempo un operador energético en el conjunto de nuestros trenes, también posibilitando y actuando en un posicionamiento activo, no simplemente pasivo, en el cambio de modelo energético en el cual nuestro país está involucrado. Esto lo hemos de hacer en el marco de desarrollo de la red de corredores intermodales de mercancías. Entonces esperamos que en los fondos de Next Generation o de recuperación, se puede costear el nombre, pero no la cosa, es por tanto la aplicación o la aceleración de proyectos que estaban ya en curso, y yo creo que hemos de acabar de darle forma a lo que se prevé en la red transeuropea, a los corredores central y los 2 corredores que conectan con Europa, el corredor atlántico y el corredor mediterráneo, acelerar las inversiones de estos corredores en cumplimiento de lo que es además pues hacer de España que su posición geográfica sea también una posición logística competitiva como puerta de Europa, puerta del sur de Europa, y con plena conexión entre los mercados emergentes de Asia junto con el corazón, digamos, de la Unión Europea, ¿no? Y en este caso nosotros no es solo un tema de infraestructuras, como he dicho antes, es también un tema de operación, de gestión, de funcionalidad, de cambio de parámetros, y yo creo que hemos de dar
a nuestro país la dimensión logística que tiene por geografía, que tiene por el volumen de operatividad de sus puertos, Barcelona, Valencia, Tarragona, Cartagena, Almería, sus puertos en el Mediterráneo y su intermodalidad ferroviaria, en la cual tenemos mucho camino a recorrer y que va mucho más allá estrictamente de una actividad de transporte, sino que va al modelo productivo de crecimiento de empleo, de calidad en nuestro país y, por tanto, hemos aprovechado esa oportunidad de los fondos. Esa es la intermodalidad con otros modos de transporte, es sin duda el leitmotiv más importante de nuestra actividad. Hay una cifra como que pongo aquí en la diapositiva, que el 55% de la mercancía por ferrocarril tiene origen destino en un área portuaria de nuestro país y, por tanto, esa intermodalidad ferrocarril-transporte marítimo tiene que ser uno de los vectores que se incrementen. Y, por tanto, en la línea de, digamos, de facilitarla, también el desarrollo de autopistas ferroviarias, del ferroutage, en las áreas portuarias y en los proyectos en los que estamos involucrados en este momento. Sin duda, por tanto, también otro factor a tener en cuenta es que disponemos de una conexión con Francia, de TP Ferro, en la red de alta velocidad. Como saben, el tramo de Barcelona frontera francesa es el único tramo de la red de alta velocidad compatible con mercancías y eso nos da una facilidad enorme, digamos, de conexión que debemos explotar y ganar cuotas de mercado en el transporte internacional, al mismo tiempo que la posibilidad de utilizar nuestra red de alta velocidad también para la logística urbana, la última milla y, por tanto, vuelvo a decir, incorporar en todos los segmentos de la actividad logística, también en la last mile, nuestro potencial de nuestra red y ponerla mucho más al servicio de un nuevo modelo, también mucho más acorde, como estamos todo el rato diciendo, digamos, de acuerdo con esos objetivos de sostenibilidad, de mayor participación del transporte ferroviario en el movimiento de mercancías, ¿no? Esa es un poco, así de forma atropellada, cuál es nuestra postura y, por tanto, vamos a darle la importancia que tiene en el conjunto de nuestro sistema logístico de transporte a nuestra filial de mercancías, pero sobre todo trabajando en esos vectores: sostenibilidad, cambio de modelo energético, competitividad, operación intermodal, integración del servicio puerta a puerta. Muchas gracias de nuevo y a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Manel. Y damos paso por fin a Gabriel Castañeres, que cierra este primer bloque. Gabriel Castañeres es el director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 y nos va a hablar sobre la Agenda 2030 del Gobierno de España, transporte de mercancías ferroviarias. Gabriel, todo tuyo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación, pero sobre todo por organizar este webinar, que aprovecho para saludar a las personas que están siguiéndolo en streaming y también a Manel Villalante, al anterior ponente, que ha introducido muy bien las soluciones, ¿no?, que puede haber a la problemática existente en el ámbito del transporte. En ese sentido, pues, bueno, desde un punto de vista de lo que es la Agenda 2030 y el transporte como tal, se tratan de problemáticas globales que afectan a diferentes ámbitos de la movilidad y también de la salud o de otro tipo de impactos que generan. Simplemente por hacer, tampoco quiero repetir, porque ya anteriormente también Vanessa Rodríguez de Pacto Mundial nos introdujo la relación con los ODS, pero contamos con impactos muy evidentes en ciertos ámbitos, como por ejemplo la accidentalidad, en el cual, pues, pese a las grandes mejoras que se han hecho en las últimas décadas, seguimos contando con cifras de gran impacto en términos de víctimas y de heridos, y donde, pues, no todos los modos de transporte tienen las mismas tasas de accidentalidad, y hay que poner en valor también no solamente la mejora de la tecnología y la mejora de las condiciones para reducir los accidentes en la carretera, sino también la opción de diversificar el transporte tanto de viajeros como de mercancías para favorecer aquellos modos que tienen menores tasas de accidentalidad. Un hecho muy importante, por ejemplo, en uno de los aspectos que antes ha mencionado Manel, como es el de las mercancías peligrosas, en el cual, pues, garantizar la seguridad al máximo es un elemento fundamental para tener un transporte de mercancías peligrosas que sea seguro.
Por otro lado, también otro de los ámbitos en los cuales el transporte pues, tiene una relación muy clara con la sostenibilidad, con la Agenda 2030, es en lo relativo a los gases de efecto invernadero. Y más en el caso de España. Estamos hablando que, a diferencia de otros países europeos, en España el transporte es el principal sector emisor de CO2, de gases de efecto invernadero. Todo ello pues genera una serie de incrementos respecto a las cifras que teníamos en 1990 y respecto a las metas que nos hemos puesto para 2030 en la reciente ley de cambio climático, que luego al final pasaré también a comentar brevemente. Por otro lado, también, otro de los aspectos que no quería dejar pasar de mencionar es el tema de la energía. Tenemos que tener en cuenta que dentro del ámbito del transporte y especialmente en el ámbito de las mercancías, fundamentalmente estamos hablando de un transporte petróleo dependiente, un transporte que necesita además de una fuente energética importada para funcionar. Y en ese sentido, el papel de modos electrificados, los cuales, pues además, la implantación de energías renovables es inmediata, ya existe la tecnología, y en ese caso, pues es notable el caso del ferrocarril, también es algo a poner en valor. Y por otro lado, pues bueno, otro tipo de impactos que se ha generado desde el transporte que inciden en diferentes metas y objetivos de la Agenda 2030, como pues lo relativo a la calidad del aire, especialmente en ciudades donde contamos con un problema de rebases en muchos casos de los límites de partículas, de óxidos de nitrógeno, y con lo cual pues todos aquellos transportes que realmente eviten estas emisiones, pues ya sea gracias a la electricidad o gracias al uso de diferentes fuentes que puedan evitar emisión directa, van a generar unas ventajas que al final van a redundar en toda la población, ¿no? Y por finalizar en lo que es esta interacción entre los objetivos de desarrollo sostenible y el transporte, especialmente de mercancías, quiero nombrar pues 3 ámbitos en los cuales hay una relación muy fuerte. Uno de ellos es el consumo responsable, y hay muchas empresas, muchos cargadores, como los que veremos a continuación, tienen claro que el papel de la sostenibilidad pasa también por su cadena de producción y de distribución. Los ámbitos laborales, en los cuales pues, el trabajo decente, que es uno de los, el trabajo digno, ¿no? Que es uno de los ODS sobre motivos laborales. En el mismo, pues los modos de transporte, y especialmente hay que reconocer el papel de algunos, como el ferrocarril, han estado por delante, ¿no? en muchos periodos en la implementación de condiciones laborales. Y finalmente, los temas de innovación. Es muy importante destacar el papel que algunos modos de transporte han tenido en implantar sistemas pues, de conducción eficiente, de seguridad avanzada, con una digitalización que ha posibilitado pues contar con avances que puedan disminuir las cuotas de accidentalidad o los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo energético. Y bueno, por cerrar, ¿no? este enfoque circular de la Agenda 2030, mencionar las alianzas y la importancia que tiene, por un lado, la alianza entre diferentes actores. Era una de las cosas que antes nos comentaba Valentín Alfaya, de toda la relación, tanto entre administraciones como entre el sector privado y entre diferentes actores, ¿no? También la ciudadanía en general, el ámbito del consumidor, en poder potenciar la sostenibilidad teniendo en cuenta un enfoque integral que internalice todos esos impactos que hablábamos anteriormente, y sobre todo también la intermodalidad. El tener una colaboración entre modos de transporte que permita destinar cada uno de ellos al segmento en donde es más eficiente y donde aporta unas mayores cuotas de sostenibilidad. Y en ese sentido, bueno, pues estamos en la década de la acción, ¿no? Que nos marcaba Naciones Unidas, y nosotros ahora mismo que estamos ultimando desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 el documento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, uno de los ámbitos que ya se han identificado en los documentos previos aprobados por el Consejo de Ministros es la potenciación de la movilidad sostenible, una movilidad que sea segura, que sea conectada en términos digitales y que además permita avanzar en la descarbonización tan necesaria, teniendo en cuenta las cifras con que contamos, del transporte. Y en ese sentido,
pues quiero destacar también uno de los avances que se han producido recientemente, ¿no? En esta narrativa de pasar de las palabras a los hechos, pues dentro de la Ley de Cambio Climático, que salió hace menos de un mes ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, se reconoce el papel del transporte de mercancías como algo esencial para descarbonizar nuestra economía y para descarbonizar las emisiones que tenemos en España. Y dentro del transporte de mercancías y cómo hay que reducir, pues pone en valor el papel del ferrocarril, estableciendo, bueno, pues una serie de deberes para siguientes normativas que saldrán en los próximos meses, y entre las cuales, pues, por ejemplo, fijar cuotas de penetración del transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros, en las distancias donde realmente es más eficiente en términos económicos y de distribución, y también, pues, tener una estrategia de impulso para, bueno, pues como nos ha comentado Manel anteriormente, que con la cuota que tenemos actualmente, que tampoco se ha visto incrementada en los últimos años a partir de la liberalización, sí que pueda verse incrementada a través de ese impulso tan necesario para el sector de la distribución, para el sector de la logística, pero también para la sostenibilidad. Hay una necesidad de que se produzcan, bueno, pues cambios modales a favor de una mayor sostenibilidad en los diferentes ámbitos que hemos analizado. Así que, bueno, por mi parte simplemente era, pues, comentar este diagnóstico y estos hechos, estos avances que hemos ido teniendo en estas últimas semanas, y con los cuales tenemos que continuar, tenemos que fijar una serie de tareas y de deberes para esta década para cumplir los objetivos que marca la Agenda 2030, que marca el Pacto Verde Europeo, y que necesitamos en nuestro país para alcanzar una mayor cuota de sostenibilidad. Por mi parte, bueno, pues quedo disponible para cualquier otra consulta y cualquier punto del debate que tengáis posteriormente. Muchas gracias. Muy bien, Gabriel, pues nada, muchas gracias. Vale, muy bien, perfecto. Y vamos a dar paso al bloque de los clientes, de los cargadores. Ellos son los que por una parte sufren el utilizar, digo sufren desde el punto de vista, ya me entendéis, el ferrocarril como cliente, como medio de transporte, y también son los que mejor nos pueden comentar cuál es su experiencia con el ferrocarril y cómo se han adaptado a sus operativas. Contamos para ello con María José López Menéndez de Repsol, que es director de logística de Refino. Buenos días, María José. Buenos días. Contamos también con Alberto Carrero de Roa de ArcelorMittal, que es director de comunicación, relaciones externas y responsabilidad corporativa. Buenos días, Alberto. Buenos días. Está también Yasmín Giesberger de Sanlúcar Group, gerente de transporte y logística, que está ahí en medio del campo y entre naranjos. Muy buenos días. Buenos días. Y debe de estar por ahí, que voy a ver si le recupero, a Pablo Mendívil de Volkswagen. Bueno, la idea, tenemos aproximadamente unos 20-25 minutos, y yo lo que os pediría en intervenciones sucesivas es conocer cuál es vuestra experiencia con el ferrocarril. Básicamente, cuál es vuestra experiencia con el ferrocarril, cuáles son los planes de futuro para el ferrocarril dentro de vuestras respectivas estrategias, y desde el punto de vista de usuarios, qué es lo que le faltaría al transporte ferroviario de mercancías en España, contando evidentemente con la circunstancia de que estamos en un país periférico. Para los tráficos internacionales dependemos del paso por Francia, que más de una vez nos ha dado algún que otro problema. Así es que, María José, empiezas tú, si te parece. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco en primer lugar la invitación, como no puede ser de otra manera. Simplemente por enmarcar un poquito donde nos encontramos, deciros que Repsol tiene como misión proveer de energía a la sociedad de manera eficiente y sostenible, y esto lo vemos en un sentido amplio. La transición energética
lo que está haciendo es que evolucionen de forma natural nuestros negocios. Nosotros tenemos un modelo de negocio integrado que hace que estemos presentes en toda la cadena de valor y esa cadena de valor, digamos, que está cambiando, ¿no? Nosotros apostamos por un modelo energético dual que combina los combustibles neutros en carbono con la electrificación renovable y esto es lo que hace que hayamos podido hacer público como primera empresa del sector el compromiso de 0 emisiones netas en el 2050. Es importante destacar que nuestro enfoque es que hay que mirar todo en su conjunto y hablar de 0 emisiones netas. Nosotros creemos que no hay que medir solamente las emisiones de CO2 en el punto de consumo, sino en todo el proceso de fabricación y de consumo, ¿vale? Entonces, de ahí a nuestro compromiso, el impacto que tiene nuestro compromiso. Estamos en 31 países y somos unos 25.000 empleados. Voy a pasar esto porque, bueno, simplemente lo que está enmarcando es el compromiso de la compañía y el cómo centramos nuestros planes de sostenibilidad en los 7 objetivos de la Agenda de Naciones Unidas que son más cercanas a nuestro negocio. Y paso ya a centrarme en la pregunta en el tema de la contribución del área de logística, ¿no? A ver, si dejamos de lado la exploración, buena parte de la actividad industrial de Repsol se desarrolla en España, donde tenemos lo que antes eran 5 complejos industriales y que cada vez están evolucionando más hacia lo que llamamos hubs multienergéticos, ¿no? Aprovisionar estos complejos industriales, que es lo que hacemos también desde mi área, es una tarea cada vez más compleja porque las entradas a estos complejos son cada vez más variadas, no se aprovisionan en su mayor, o sea, sigue siendo la mayor parte el crudo, por supuesto, pero cada vez hay más diversidad de materiales que llegan a estos complejos. Hay muchos proyectos de circularidad, movemos muchas corrientes desde unos complejos a otros y bueno, que utilizamos para ello en algunos casos el tren, como veremos más adelante, ¿no? Después, por supuesto, tenemos que distribuir los productos desde estos centros de producción hasta los puntos de consumo. En nuestro caso, nuestros clientes son industrias, pero llegan a ser personas particulares a las que vamos a su domicilio. Esto hace que tenga una capilaridad y una complicación importante. Otro aspecto importante es que nosotros transportamos sobre todo mercancía peligrosa, que está sujeta a una normativa especial y esto pues también complica un poco la logística. Y me centro aquí ahora en el tema de la planificación. Nosotros planificamos los medios, decidimos qué medios vamos a utilizar y planificamos las rutas primando ante todo la seguridad. Y por supuesto también con el objetivo de minimizar el consumo de combustible y por tanto contribuir a reducir las emisiones de CO2 de la compañía. Pero empiezo con el tema de seguridad porque en este caso es muy importante. Lo que es la llamada logística primaria, que son los grandes volúmenes que realmente se transportan en recorridos más bien largos y en flujos regulares sobre todo. En España tenemos la ventaja de que hay un sistema logístico abierto para los combustibles, básicamente para gasolinas, gasóleos y querosenos, y nosotros lógicamente lo aprovechamos porque es el sistema más seguro y más eficiente. Nosotros tenemos además conectadas también por un oleoducto propio 2 de nuestros complejos industriales. En otros países donde esto no es así, pues por ejemplo en México o en Perú, donde también operamos y donde no hay estos sistemas abiertos de oleoductos, pues sí que movemos en estos países grandes volúmenes de gasolinas y gasóleos por ferrocarril. Lo hacemos en México y empezamos a hacerlo ahora en Perú. En España sí movemos por ferrocarril grandes volúmenes pues, de, por ejemplo, butano o propano, y también hacemos bastantes movimientos entre complejos industriales, pues corrientes como el ETBE o la incorporación, como decía, como materia prima a las refinerías cada vez más pues, de aceites vegetales, ¿no? Ahí donde hay almacenes ya establecidos y rutas regulares, pues intentamos hacer todo por ferrocarril, porque nuestras refinerías en general están preparadas para ello. Lo que es ya la logística, digamos, que nosotros llamamos capilar, que tiene más que ver de los movimientos desde los centros donde el producto está ya listo hasta lo que es el cliente,
Ahí, lamentablemente, la casuística que tenemos, en esos casos el ferrocarril solo no es suficiente. Vamos más a un transporte intermodal o totalmente por carretera, porque tenemos que llegar ya en muchos casos a sitios donde realmente no hay posibilidad de acceso a las vías, ¿no? Pero si utilizamos intermodal en cosas como lubricantes, poliolefinas o nuevamente corrientes que van de estos grandes complejos a otros más pequeños de envasado o algo así, ¿no? En el tema de la seguridad ya lo he mencionado, pero creo que es importante poner como ejemplo que el compromiso de Repsol con la seguridad va más allá de lo que es, digamos, obligatorio, ¿no? Nosotros, a pesar de que el transporte está subcontratado en prácticamente todos los casos, cualquier incidente consolida los índices de frecuencia de la compañía. Por tanto, estamos muy pendientes de toda la cadena final hasta el cliente, aunque, como digo, lo hagan empresas proveedoras. Utilizamos, como se mencionaba antes, las mejores tecnologías disponibles para reducir los riesgos, tanto del transporte como los operacionales en los procesos de carga y descarga, y ponemos condiciones exigiendo una flota muy moderna y los más altos estándares de seguridad y de trazabilidad de producto en calidad y en cantidad. Y también tratamos de colaborar, de hacer nuestra aportación a la sociedad, tener un impacto positivo colaborando en la mejora de la cultura de seguridad tanto de nuestros proveedores como de nuestros clientes. Y bueno, por mi parte lo dejaría aquí, estoy abierta a cualquier pregunta, comentario que queráis. Muy bien, María José, muchas gracias. Damos paso por seguir el orden a ArcelorMittal con Alberto. Alberto, cuando quieras tienes 5 o 6 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ajustarme a esos 5 o 6 minutos. Tengo una presentación aquí que quería utilizar como apoyo. Bueno, quería estructurar la presentación básicamente en 3 puntos. Hablar de nuestra estrategia de la compañía en relación con la sostenibilidad, qué relevancia tiene el transporte ferroviario para nosotros dentro de la sostenibilidad de la compañía y finalmente la contribución del carril, uno de nuestros productos principales al ferrocarril, porque sin carril no hay ferrocarril, ¿verdad? Pues hablaremos un poco de todo esto. Bueno, de forma rápida, un recordatorio de quiénes somos. Somos el líder mundial de producción de acero y mineral de hierro, con presencia en 60 mercados, 12 centros de I+D, presencia industrial en 18 países. Pero sí lo que quería remarcar ya es que ya está dentro de nuestra filosofía, nuestro ADN de compañía, producir acero de forma segura y sostenible. Es nuestra filosofía como empresa, de manera que la sostenibilidad está intrínsecamente ligada a nuestra actividad. Los principales mercados de la compañía los tenéis ahí: automóvil, construcción, envases y nuestro liderazgo en la producción de acero para la industria del automóvil. Como decía, producir acero de forma segura y sostenible está dentro de nuestra filosofía como empresa. Ahí tenéis nuestros valores, la sostenibilidad, calidad y liderazgo, y todo ello marcado dentro de nuestra máxima prioridad, que es la seguridad y salud. Bajando ya un poquito más en detalle la sostenibilidad y ligado con el transporte ferroviario, bueno, pues la compañía en Europa se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 en un 30% para 2030, con la ambición de llegar a la neutralidad en carbono para 2050, en línea con el pacto. Perdón, ¿veis mi presentación? ¿O alguien? Sí, parece que se ha perdido la presentación, Alberto. Vale, voy a volver a presentar. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Vale. Como decía, nuestro objetivo es llegar a ser neutros en carbono en 2050, en línea con el Pacto Verde, y ya vamos viendo un poco la contribución del ferrocarril y del carril, uno de nuestros productos principales, a esa ambición. Estamos presentes en los principales proyectos ferroviarios de Europa, Asia, África y América, para líneas de alta velocidad, mercancías, sistema de transporte urbano, etc.
Hemos lanzado recientemente una marca global para todas las actividades y todas las iniciativas en materia de descarbonización que se llama XCAR, que básicamente toda nuestra actividad en este campo de la descarbonización está resumida en este gráfico, que no voy a entrar en el detalle, pero tenemos diferentes rutas tecnológicas que estamos explorando para nuestros procesos de producción de acero, donde el hidrógeno, como todo el mundo sabe y está en boca de todos, pues va a jugar un papel principal. Yendo ya un poco más a lo que creo que más os puede interesar, la relevancia del transporte ferroviario para nosotros, bueno, tenemos ahí una serie de datos, ¿no? Para la compañía en España pues representa en torno al 30% de nuestras expediciones el transporte ferroviario. Fundamentalmente expedimos bobinas de acero, alambrón y carriles de hasta 108 metros para nuestros clientes. No solamente para clientes, sino también tiene un papel muy importante el ferrocarril, el Interworks, en los movimientos entre nuestras factorías, entre Avilés y Sagunto, pues tenéis ahí la cifra de 900.000 toneladas al año, el retorno de la chatarra del proceso de Sagunto a Asturias, los movimientos que tenemos entre Avilés, una de las plantas principales, y Echevarri para la producción de hojalata, pero como decía, no solamente somos usuarios, sino somos proveedores de carril. Y luego entraré un poco más en el detalle de esto. Los beneficios creo que los habéis comentado, pero en nuestro caso pues el tren ofrece una gran capacidad de transporte. Nuestro volumen de producción no podríamos asegurarlo si no tuviésemos transporte ferroviario. Lógicamente, como bien conocéis, es un medio más ecológico y en esto pues está jugando un papel importante los proyectos de infraestructuras que están incrementando la red ferroviaria electrificada en detrimento del transporte con las locomotoras diésel. Además es que algunos de nuestros clientes ya nos exigen desde hace tiempo el envío por tren debido a los altos volúmenes y además también para reducir la huella de carbono de sus productos, ¿no? Se conoce con las emisiones de alcance 3. Los retos dentro del transporte ferroviario para los próximos meses y años va a ser la descarbonización que tenemos en nuestra compañía y en este sentido nuestra idea y nuestro propósito es incrementar el transporte por ferrocarril, que será una de las medidas dentro de nuestra estrategia de descarbonización y ahí pues también jugarán un papel importante las nuevas infraestructuras y las oportunidades que tenemos con el corredor mediterráneo. Os he puesto ahí un pequeño gráfico para que veáis un poco la distribución de expediciones de las 3 plantas principales o las mayores plantas que tenemos en España, con Asturias, Sagunto y Sestao. En el gráfico, en la tablita de abajo, pues están los datos de 2018 y en la gráfica de arriba son los de 2020, con lo cual veis que la evolución es constante, es decir, que se mantiene la distribución, no hay casi cambios de 2018 para 2020, pero ves ahí un poco la relevancia del transporte ferroviario, ¿no? En el caso de Asturias 35%, en el caso de Sagunto 31% y en el caso de Sestao, que tiene menores volúmenes y menores cargas, con lo cual también podemos distribuir por carretera, pues tiene un peso del 24%. Aquí tenéis un poco reflejados los flujos de transporte, lo que os decía de los interworks, nuestros movimientos entre plantas, la distribución de clientes desde Asturias a clientes de Asturias con los principales destinos y también con la planta de Sagunto. Eso es un poco rápidamente la contribución del transporte ferroviario para nosotros, la relevancia que tiene para nosotros y ahora quería hablaros finalmente ya de la contribución del carril, uno de nuestros productos principales, como os decía. ¿Cuáles son las principales tendencias de la compañía para el sector? Las tenéis ahí un poco representadas, ¿no? Actuando en el incremento de la vida útil del carril, en el aumento de longitud. Hemos pasado de 90 metros a 108 metros en el tren de carril de la planta de Asturias. Soluciones orientadas a incrementar el confort del pasajero y del ciudadano, como la reducción del ruido, todas las iniciativas que tenemos en el campo de la digitalización y un último producto que hemos lanzado recientemente que se llama Railcore, que ofrece una anticorrosión para protección del carril en entornos de corrosión severos. Son algunas de las principales tendencias que la compañía está desarrollando orientadas al sector del ferrocarril.
Y también, por último, quería destacar algo que para nosotros es muy, muy importante. De los 12 centros de I+D que tenemos en todo el mundo, pues hay 2 en Asturias y uno de ellos tenemos ubicado lo que ya conocemos, llamamos como el Centro de Excelencia de Carril, reconocido internamente dentro de la organización de I+D del grupo, ¿no? El que está actuando en 3 ámbitos, en el ámbito del proceso, en el ámbito del producto y las soluciones ferroviarias. Fundamentalmente en el campo del proceso, bueno, pues toda la actuación en el campo de los sistemas Alberto, avanzados. Sí, un minuto para terminar, ¿vale? Un minuto, acabo. Los sistemas avanzados de inspección y calidad, prototipado de equipos y bueno, otra serie de actuaciones que veis ahí. En el área de producto, pues todos los equipos de caracterización y testeado de propiedades que tenéis ahí representado. En las soluciones ferroviarias, pues todo el estudio de las tecnologías de soldadura, la mejora del producto frente a la corrosión, la fricción, el ruido, la investigación y mantenimiento predictivo y evaluación del ciclo de vida. En fin, voy muy rápido, pero os doy una pincelada de todo lo que estamos haciendo. En resumen, la contribución de la relevancia del transporte ferroviario para nosotros es muy, muy importante, con esa cuota que os apuntaba, la idea de seguir incrementando el transporte ferroviario ligado a nuestra estrategia de descarbonización y todo lo que estamos haciendo en el desarrollo, en la mejora del producto principal ligado al transporte ferroviario, que es el carril, a través de nuestra tecnología y nuestra innovación en este campo. Muchas gracias por vuestra invitación y por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Como no podía ser de otra manera en un ámbito en el que se habla de transporte de mercancías por ferrocarril, la industria de automoción tiene que estar presente, es uno de los grandes clientes y en este caso todo lo que tiene que ver con movimiento de vehículo terminado. Por parte de Volkswagen Navarra tenemos a Pablo Mendívil, que es gerente de programación y control de la producción y distribución. Como no podía ser de otra forma en un webinar o en una reunión en formato online, los problemas tecnológicos tienen que surgir por algún lado. Y entonces vamos a ver si yo comparto con todos la presentación de Pablo y Pablo es el que hace la introducción. Así es que, Pablo, cuando quieras, tú me dices y yo comparto la presentación. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. Pues adelante. A ver si la puedes poner. Empezamos. ¿Dejas que haga yo un intento? ¿Un último intento? A ver qué veis. Mira a ver si lo puedes poner. ¿Veis así? Sí, se ve perfecto. Venga, pues entonces... Vale. Venga, pues buenos días a todos. Y bueno, pues virtualmente os doy la bienvenida a nuestra casa, Volkswagen Navarra, que pues como bien ha dicho Ricardo y como ya sabéis todos, somos una fábrica de coches con una larga trayectoria. Por centrar un poco y que nos conozcáis, hacemos coches desde el año 1965, cuando un cántabro, el marqués de Huidobro, que tenía una fábrica de motores para Fasa Renault, hubo un momento en el que el número de pedidos de sus motores flojeó y, como un caso para una escuela de negocios, lo que hizo fue pues inventarse una fábrica de coches que le comprara sus motores, y ese es el origen de nuestra fábrica actual, ¿no? Con una licencia inglesa empezó a fabricar coches aquí con la marca Audi, y de esa época pues el famoso Mini lo empezamos a hacer aquí en Pamplona. Y os pongo este dato para que veáis la curiosidad. En 10 años hicimos 131.744 coches en aquella época, que eso viene a ser la mitad de la producción ahora en un año, ¿no? Algo menos incluso. Y también, y como vamos a hablar de logística, pensar que la mayor parte de aquella producción se dedicaba al mercado interior, ¿no?
Luego tuvimos, hasta el año 75, fuimos fábrica Audi, y a partir del año 75, bueno, por situaciones del mercado y económicas y políticas de aquella época, pasamos a ser una fábrica SEAT, cuando estaba SEAT bajo el paraguas de Lini, y así estuvimos siendo fábrica. Aquí lo que habla en esta transparencia es de los volúmenes de producción, ¿no? Hacíamos producción marca SEAT hasta el año 84 y ahí empezamos a hacer producción de marca Volkswagen, aunque no pasamos a ser una fábrica de la marca Volkswagen hasta el año 94. Tenemos una fábrica, digamos, con un proceso completamente integrado, con un taller de prensas donde empieza el proceso productivo, taller de chapa, taller de pintura, un taller de motores, un taller de montaje, revisión final donde el coche ya está terminado y nuestros muelles de carga donde cargamos los coches al tren. Para que veáis un poco que el transporte ferroviario va en nuestro ADN. Esta es una foto del inicio de la fábrica, ya por el año 65, y vemos aquí en la parte inferior como ya estaba pues el muelle de carga del tren pues desde el principio, ¿no? Y los que paséis en tren por Pamplona, que si alguno de vosotros ha tocado, veréis que siempre todos los trenes atraviesan nuestra fábrica por la mitad. Precisamente el origen de esta fábrica pues se pegó al tren, y está en la vía general, que es lo que se ve aquí en la parte inferior izquierda, pues atraviesa nuestra fábrica desde el principio y ahora divide la fábrica por dos, ¿no? Bueno, otro de nuestros ADNs es la preocupación medioambiental, y de hecho en el año 97 fuimos la primera fábrica del sector del automóvil en Europa que se certificó bajo la norma 14001, y bueno, pues eso hace que nuestra preocupación y ocupación por mejorar nuestros ratios medioambientales, pues desde el principio lo tenemos, ¿no? Si esto lo vinculamos con la actualidad, y bueno, aquí vemos a nuestro responsable de la marca Volkswagen, Ralf Brandstetter, y bueno, pues que hace poco ratificaba en prensa pues los objetivos del grupo para el año 2030 de reducción de emisiones de CO2, y para el año del 2050 de ser una empresa neutra en emisiones de carbono, ¿vale? Y fruto de esto, pues está nuestra ambición por ir cada vez más incrementando nuestros porcentajes de expedición de coches por ferrocarril. Aquí podemos ver la evolución pues, de los últimos 15 años, pues cómo partíamos en azul claro el porcentaje de transporte por camión, y azul oscuro el porcentaje de transporte por tren. Para que os hagáis idea, que fabricamos actualmente 1.400 coches al día, lo que viene a ser 7.000 coches a la semana. Y bueno, pues nuestro objetivo y dentro de este preocupación y ocupación medioambiental ha sido pues bueno, ir apostando cada vez más por el transporte ferroviario, y bueno, pues con la ayuda y el apoyo de los operadores logísticos y de todos los que intervienen, que ahora veremos pues al final un poco qué pienso yo que podemos hacer para todavía incrementar. Cuando estamos ahí por el 2013-2014 pensábamos que estábamos ya en nuestro techo y que llegar al 50% pues sería un objetivo no alcanzable, y tenemos que decir que el año 2020 pues batimos nuestro récord histórico, lo pulverizamos y llegamos al 56,3%, ¿no? Esto no ha sido flor de un día, sino que, bueno, pues si vemos el porcentaje que llevamos el año actual, estamos en ratios similares, en torno al 54,3%, ¿no? ¿Esto qué implica cada día? Pues que cada día tenemos que hacer 4 o 5 trenes de vehículos terminados frente a los 2-3 que hacíamos pues cuando teníamos unos ratios en torno al 40%, ¿no? Esto, pues lógicamente, además del objetivo fundamental de reducir las emisiones, pues contribuimos a la sociedad pues con que las carreteras pues están digamos con menos tráfico de camiones. Ojo, que por si alguno de vosotros, que seguro que habrá aquí también empresas del sector del camión, que el camión es fundamental, ¿no? Y el transporte ferroviario también necesita del transporte de camión, pero bueno, la idea es ir maximizando nuestro transporte ferroviario, y bueno, no nos ponemos techo del 50%,
sino que seguimos queriendo crecer. ¿Hacia dónde vamos con nuestros trenes? Pues principalmente al puerto de Santander, al puerto de Barcelona y a Europa, ¿no? Estos son nuestros principales destinos ferroviarios, ¿no? Al margen de que también hacemos nuestros pinitos con el puerto de Tarragona, etcétera. ¿Cómo sería nuestra visión? Nuestra visión, y para eso pues sabemos que ahora mismo con la estructura logística del transporte ferroviario pues es complicado de hacer, pero si nos dijerais ¿cómo os gustaría que fuera el transporte en el año 2050? Pues nosotros nos imaginamos que tuviéramos un punto único en el corredor cantábrico, con un único puerto en el que tuviéramos un tren en nuestra fábrica y cada vez que hacemos un coche se montara ese tren, y cuando el tren estuviera lleno, pues saldría dirección a ese puerto del Cantábrico, lo mismo con el puerto del Mediterráneo y lo mismo con Europa, ¿no? Eso conseguiríamos, que nuestro objetivo es pues evitar manipulaciones, evitar tener coches aquí esperando a que lleguen los trenes o los camiones y que nuestros clientes reciban el coche lo antes posible, ¿no? Y en esa utopía que yo me imagino, pues en cuanto el tren estuviera lleno, pues le diríamos al operador logístico, ya tienes el tren. Y el tren tendría bueno, está claro que no tendría el surco inmediato, pero bueno, en un breve espacio de tiempo recibiría un surco y recibiría pues una máquina y un maquinista, ¿no? Que son los 4 elementos para que el tren se haga, pues son los vagones, es el surco, es el tren, y es la máquina y es el maquinista, ¿no? Y son los 4 elementos que yo creo que tenemos todos los que estamos involucrados, y por supuesto la mercancía, que sería la quinta, ¿no? Todos los que estamos involucrados en este negocio, pues tenemos que trabajar pensando cómo podemos evolucionar para que tender a este ideal sea posible, ¿no? Luego estos trenes, ese 56% de trenes, pues como hemos dicho, el principal destino son los 2 puertos. Eso significa que este 56, si lo descomponemos, el 45,8 iría en barco y el 10,2 pues seguiría en tren hasta su destino final, ¿no? Yo doy clase de logística y a los alumnos les trato de trasladar mis experiencias, y esta es una transparencia que les pongo a ellos y les digo qué requerimientos pues debe cumplir cualquier operador logístico que quiera formar parte de una cadena de suministro, ¿no? Lógicamente destaco el de costes, porque si estamos fuera en costes no vamos a tener la capacidad de entrar, y por supuesto la calidad, ¿no? El producto que le demos al operador pues tiene que llegar al cliente final en las mismas condiciones que se lo hemos dado, ¿no? No aspiro a que mejoremos la calidad del producto, pero a que la mantengamos hasta el final. Y luego estas dos son fundamentales, ¿no? La fiabilidad y la flexibilidad. Y en estas, y en lo que compete pues a estas jornadas, pues bueno, tenemos que pensar qué podemos hacer para que el transporte ferroviario pueda ir mejorando en fiabilidad y en flexibilidad. En fiabilidad yo diría que estamos muy bien, y en todos aquellos trenes que ya estaban programados y tienen su grafiado, pues normalmente llegan a tiempo aquí a nuestro origen y salen con la mercancía y llegan a su destino, podemos decir, a tiempo, ¿no? Y luego, cuando hablo de flexibilidad, soy consciente de que el transporte ferroviario, bueno, pues tiene esa desventaja, podríamos decir, frente al camión, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues cuando necesitamos un tren de la noche a la mañana, pues yo entiendo que tenemos que hablar de esas variables que comentábamos antes. La mercancía es flexible, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo creo que es conocido por todos, tenemos el sector de la automoción y otros sectores, la crisis de los semiconductores, con las que, bueno, estamos sufriendo. Hoy debiera ser un día de producción aquí en nuestra fábrica, y por este tema de los semiconductores, pues hoy no estamos fabricando coches, ¿no? Y como esta situación pues nos está afectando a todas las marcas, y es una situación difícil de gestionar, pues a 2 o 3 semanas vista nos es complicado saber exactamente cuántos coches vamos a hacer. Y yo a nuestros operadores logísticos lo que les pido es que al final la producción que confirmemos pues tengamos trenes para ello, ¿no? Para poder mantener esos ratios. Y sé de esa dificultad.
pero yo creo que tenemos que avanzar en eso, ¿no? Y la experiencia de estas últimas semanas, y lo quiero comentar, si algún tren no hemos podido hacer, pues la mercancía la hemos tenido, los vagones que yo pienso que debía ser, pues igual lo más difícil de conseguir, ¿no? Tener los vagones aquí en nuestra puerta, y los hemos tenido. Y la otra parte, el grafiado, yo pienso que bueno, pues que hay surcos, ¿no? Cuando tenemos este tipo de conversaciones con Adif, pues Adif nos dice que en 24 horas va a encontrar un surco, con lo cual el último elemento que falta es la máquina y el maquinista, ¿no? Y entonces, bueno, pues a todos los que estáis aquí, que podéis ayudarnos en esto, os pido que también avancemos en esa flexibilidad que los fabricantes tenemos, ¿no? A nuestros trabajadores, pues les hemos dicho en un corto plazo de tiempo que no vengan a trabajar, y la semana que viene o la siguiente, pues les diremos que vengan o que no vengan, ¿no? Y esa flexibilidad que tenemos los fabricantes, pues bueno, yo quiero trasladársela a todos los que intervienen en esta cadena de suministro, pues para que podamos entre todos incrementar esas cuotas y porcentaje de transporte de mercancías por ferrocarril. Y otro elemento en el que hemos hablado, las infraestructuras. Hemos visto en una transparencia anterior el corredor del Mediterráneo y el corredor del Atlántico, y bueno, pues nos preocupa cuando en el corredor del Atlántico, que ya llevamos hablando años de esto, hay diapositivas en las que se nos conecta a Pamplona y hay diapositivas en las que no se nos conecta, ¿no? Yo confío y espero que en el definitivo corredor del Atlántico Pamplona esté conectado y podamos seguir incrementando ese transporte de coches por ferrocarril, ¿no? Y otro elemento que lo quiero apuntar, en el que un proyecto piloto en el que estamos trabajando Transfesa y nosotros, uno de nuestros principales mercados de destino es Francia, ¿no? Francia, por la proximidad que tenemos, nosotros enviamos los coches al lado de la frontera, y con el tema del cambio de ejes, pues es complicado enviarlo por tren. Por tanto, enviamos todo por camión, y es un mercado potencial de subirnos al tren. Para eso, ese proyecto lo que tratamos es de avanzar en la viabilidad que podría tener el proyecto de cambiador de ejes variable, de ancho variable. Y bueno, pues ese proyecto sería en la frontera cambiar el ancho de ejes, y que no tuviéramos que cambiar los ejes físicamente como hacemos ahora, y que por tanto pudiera ser competitivo transportar coches a Francia en ferrocarril. Vale, y bueno, y ya para terminar, y para que, bueno, ratificar que esto que os digo yo no es un invento mío, sino que la mayor parte de los logísticos lo pensamos. El último Salón Internacional de Logística de Barcelona, que se celebró en 2019, ¿no? En una encuesta que hacen todos los años de qué aspectos son más valorados a la hora de contratar un servicio, un operador logístico, pues el primero es la calidad, y el segundo, con un porcentaje alto, es la flexibilidad, ¿no? Digamos que los cargadores necesitamos flexibilidad, y más en los tiempos que vivimos ahora tan cambiantes. Toda esta situación del COVID nos ha demostrado que necesitamos esa flexibilidad, ¿no? Quiero recordar en el año 2020, cuando había unos mercados que estaban abiertos, otros mercados que estaban cerrados, teníamos que adaptar nuestra producción a esos mercados, y eso es lo que demandábamos nosotros a nuestros operadores logísticos, ¿no? Y la prueba que lo conseguimos fue que el año pasado fue cuando hemos batido el récord de coches enviados por ferrocarril. Y nada más, pues quiero agradecer a todos los que participáis en esta cadena de suministro, que este éxito del 56% no es un éxito solo de Volkswagen Navarra, sino de todos los que intervenís en esa cadena de suministro, los operadores logísticos, los de las infraestructuras, los traccionadores, todos, y invitaros a que con nosotros, pues todos juntos, sigamos incrementando ese porcentaje. Nosotros lo queremos y vamos a poner toda la carne en el asador para que así sea. Y agradeceros a todos, y si hay alguna pregunta, encantado de responderla. Y por supuesto, agradecer a Cadena de Suministro por la organización de esta jornada, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, al final la presentación ha ido rodada, o sea que se han solucionado todos los problemas.
Muy bien. Es el turno de Yasmín Hiesberger, gerente de transporte y logística de Sanlúcar Group, un productor de fruta y verdura fresca, y nos va a contar qué supone el transportar por ferrocarril un producto perecedero. Yasmín, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo, voy a ser breve. Bueno, en primer lugar, agradecer a toda la organización por habernos invitado a participar en esta webinar. Para poneros en contexto, Sanlúcar da nombre a una marca premium de fruta y verdura. Trabajamos unas 100 variedades originarias de más de 35 países. Y uno de nuestros principales destinos es Alemania, que es precisamente con el destino que hemos realizado las primeras pruebas cargando cítrico vía transporte ferroviario con Transfesa. Uno de los grandes objetivos y compromisos de Sanlúcar es trabajar en la sostenibilidad. Y una de las grandes ventajas que ofrece el transporte ferroviario, como sabéis todos, es el bajo impacto medioambiental, frente a otros medios de transporte que nosotros, básicamente nuestro principal medio está siendo el camión. A ello podemos añadir pues, la gran capacidad de carga que te ofrece el tren y una mayor estabilidad en las tarifas a lo largo del año. Tras nuestras experiencias estamos convencidos que el transporte ferroviario tiene una gran cabida en el sector alimentario y más concretamente, o sea, lo que es fruta y verdura, siempre que forme parte de una estrategia intermodal. Lógicamente, pues la última milla es el puerta a puerta que nosotros necesitamos, lo requiere. Aparte, requerimos una gran flexibilidad y, pues, también hoy en día una de las cosas, estamos hablando de un producto perecedero. Es cierto que a día de hoy vemos necesario por ambas partes hagamos ciertas adaptaciones, como ha mencionado antes Julián. En el servicio, para poder hacer todavía más eficiente esa operativa específica de la fruta y la verdura. Estamos hablando de un producto que destaca por su calidad y frescura, y el tiempo va en contra de estas características. De hecho, lo incluía Pablo como uno de los principales requerimientos, esa calidad, y en un producto perecedero es vital. Los clientes son muy exigentes, requieren un servicio top y que les permita modificar hasta el último momento sus pedidos, y eso es uno de los hándicaps que tenemos, porque esa flexibilidad a día de hoy es verdad que no la tenemos. Como han comentado anteriormente tanto Valentín como Pablo, actualmente hay la necesidad de transbordar los contenedores para poder realizar el cambio en el ancho de vías en la parte internacional, y ahí se pierde un tiempo muy preciado, pero tan pronto esto se ha solucionado, yo creo que la fruta y la verdura optará en gran medida por el transporte vía ferroviaria. A día de hoy sí que es verdad que de cuando empezamos a tomar las primeras conversaciones con Transfesa, que esto fue ya hace más de un año aproximadamente, la disponibilidad que había de los trenes en los horarios no era, estaba muy acotada. A día de hoy sí que hay tenemos más opciones que se adaptan más a nosotros. Tenemos que pensar de que nuestro producto hay que confeccionarlo en el día. Cada día que perdemos es una pérdida de vida útil del producto mismo. Arrancamos este año, bueno, la pandemia nos hizo parar. Este año arrancamos, hemos tenido muy buenas experiencias. Como he comentado, hay que adaptar ciertas cosas y creo que para un futuro la cuota nuestra irá aumentando en este tipo de transporte. Y bueno, esta ha sido nuestra experiencia por ahora. Somos novatos y creo que hemos tenido una buena, muy bien, un buen sabor de boca.
Muy bien, Yasmín, pues muchas gracias. Hemos terminado con las ponencias. Hay 3 preguntas en particular que voy a trasladar a aquellos a los que se dirigen y después está esperando ya Casimiro Iglesias del Ministerio de Transportes para proceder a la clausura de la sesión. La primera pregunta por parte de Santos Núñez del Campo es para Gabriel Castañares, de la Agenda 2030, y Santos dice: no es poco coherente que en el sostén económico del nuevo marco de apoyo a las renovables el ferrocarril, el más sostenible, esté incluido y la aviación y la carretera hayan sido excluidos. Y también una segunda pregunta para Gabriel, que incluyo ahora, de Julia García Navarro, es en este sentido. Los últimos proyectos de ley del Ministerio de Medio Ambiente, como ya sucedió en la Ley del Cambio Climático, omiten al ferrocarril y hubo que pelearlo y resolverlo en el último minuto en el trámite parlamentario. Gabriel, adelante. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Julia y a Santos por las preguntas. Y bueno, comenzando con la pregunta de Santos, el marco de renovables aún no está definitivamente cerrado, porque está pendiente del trámite parlamentario respectivo, porque se trata de un proyecto de ley que salió de Consejo de Ministros. Y bueno, lo lógico, como con el resto de normas legales y reglamentaciones, es una alineación y una coordinación, y en ese sentido las ya aprobadas, como por ejemplo el PNIEC o la propia Ley de Cambio Climático, que luego mencionaremos, son muy claras en este sentido. En el PNIEC ya se marca una reducción del 30% para las emisiones de CO2 del sector del transporte de aquí a 2030, y también se marcan una serie de objetivos de renovables. Por tanto, en ese sentido, intentar conciliar todos esos objetivos pasa por apostar por la electrificación del transporte y por apostar por ciertos modos, ciertas tecnologías que ya tenemos en marcha. Con lo cual, yo querría emplazar a todo este proceso para poder ver cómo se detalla finalmente. Y sobre lo que comentaba Julia, pues bueno, como os he mencionado en la presentación anteriormente, la propia ley recoge en una de sus disposiciones una serie de objetivos para el transporte ferroviario de mercancías, y en ese sentido emplaza a la futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, que ya se ha anunciado en varias comparecencias en las Cortes, que va a llegar en los próximos meses. O sea, es una ley que muy conectada también con la estrategia de movilidad sostenible y segura, y que en los próximos meses detallará todo ese marco en el cual pues, se prevén, como decíamos, objetivos, por ejemplo, de penetración del ferrocarril de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros, y también se emplaza para una estrategia de impulso de las mercancías por ferrocarril. Así que, por tanto, ese va a ser fundamentalmente el ámbito en el cual se acaben definiendo los diferentes objetivos y cuál va a ser la hoja de ruta y las acciones a realizar pues en estos años, en este lustro, en esta década, dentro del sector de las mercancías, y especialmente de las mercancías por ferrocarril. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Una pregunta para Manel Villalante de Igón Lecea, que dice: en la presentación de los corredores europeos, dice que no sabe si lo ha llegado a ver o no, pregunta si se incluye el corredor atlántico pase por Pamplona. Manel, no sé si estás conectado, si sigues conectado. Y si no hay una pregunta para Pablo Mendívil de Volkswagen, de Santos Núñez también, que pregunta: ¿en qué lugar queda la sostenibilidad entre los directores de logística? Bueno, pues en la encuesta les preguntaban a los directores logísticos. Yo no estuve, tengo que decir que yo no estuve, y si no el rato igual hubiera sido un poco mejor. Preguntaban por las preocupaciones logísticas y el 5,3% apuntaron la sostenibilidad como una de ellas. Muy bien, Pablo, queda respondida la pregunta. Y le agradezco a Santos el nombramiento de
ferroviario del año. Sí. Lo acepto de buen gusto el nombramiento. Muy bien, pues muchas gracias. Termina aquí el debate y la mesa redonda. Y quiero dar paso a Casimiro Iglesias Pérez, que es director general de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria del MITMA, del Ministerio de Transportes. Casimiro, muchas gracias porque llevas esperando un ratito. Como siempre, nos hemos retrasado con respecto al programa inicial, pero bueno, ahora el tiempo es tuyo para que nos hables de los cargadores y los operadores ferroviarios en el marco del Programa Europeo de Reconstrucción y procedas a clausurar esta reunión. Adelante, Casimiro. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos. No ha sido ningún sacrificio para mí estar este rato escuchando. He oído cosas interesantes y quizás lo que me hubiera gustado es haberme conectado antes para haber podido participar más en la jornada. Bueno, lo primero es para mí un placer participar en la clausura de esta jornada, creo que orientada esencialmente al papel del transporte ferroviario de mercancías en la lucha contra el cambio climático. Me va a permitir que comience mi intervención haciendo una breve referencia a la política de transportes en su conjunto. Pues creo que este es el marco en el que debemos de situar cualquier actuación sobre el transporte ferroviario de mercancías. En este sentido, y en primer lugar, no quiero dejar de subrayar la necesidad de un cambio de paradigma en la política de transportes. Hemos de pasar de una política centrada en la dotación de infraestructuras, que como todos ustedes saben han sido el objetivo prioritario de la política de transportes en las últimas décadas en España. Como digo, hemos de pasar de esta política a otra que promueve una movilidad sostenible basada en el uso racional de los recursos, tanto de los recursos naturales como de los recursos financieros, y que se centre en satisfacer las necesidades de los usuarios. Hay que decir que la necesidad de este cambio de paradigma, bajo mi punto de vista, resulta más que evidente en una sociedad avanzada como la española y que cuenta ya con una de las redes de infraestructuras de transporte más desarrolladas del mundo. Además, este cambio de paradigma tiene asimismo un sólido apoyo en tendencias ya muy consolidadas desde hace varios años, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto es imprescindible que la política de transportes contribuya de manera efectiva a la lucha contra el cambio climático y también es necesario que la adaptación de nuestras infraestructuras para hacerlas más resilientes a determinadas consecuencias de dicho cambio climático que desgraciadamente ya son una realidad. A ello hay que unir el papel cada vez más relevante que desempeñan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo del transporte dentro de una imparable tendencia a la digitalización de esta actividad, igual que ocurre con otras actividades esenciales en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la actividad de las empresas, ¿no? A este respecto, y como otra de las múltiples consecuencias de la revolución digital, la ciberseguridad aparece como una prioridad esencial para los grandes sistemas de transportes, añadiendo así una tercera dimensión a las ya tradicionales de la seguridad operacional y de la denominada security o protección frente a actos delictivos. Y por si no fueran suficientes todos estos vectores de cambio, pues nos encontramos que desde hace algo más de un año ha aparecido también la necesidad de incorporar a nuestras políticas de transporte los cambios derivados de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Es cierto que quizás aún es pronto para determinar de manera precisa las consecuencias estructurales de esta crisis, es decir, cuáles de estos cambios han venido para quedarse y cuáles no, pero lo que sí parece evidente es que los criterios de seguridad sanitaria van a tener en el futuro un peso mucho mayor en el transporte y que esto afectará desde la fase de planificación hasta la de explotación de los sistemas. Bueno, pues para dar respuesta a todos estos retos y actuar como una palanca eficaz en este cambio de paradigma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está desarrollando la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. Estrategia que ha sido objeto durante los meses pasados de un amplio proceso de participación pública y que marca las orientaciones generales de las políticas para todos los modos de transporte. Si nos centramos en el caso específico del transporte de mercancías, las propuestas de la estrategia de movilidad se recogen esencialmente dentro del denominado Eje 6, cadenas logísticas intermodales e inteligentes, que incluye el incremento efectivo del transporte ferroviario de mercancías como una de sus líneas básicas de actuación, junto con el impulso a la intermodalidad y la digitalización de la cadena logística.
El ferrocarril juega, por tanto, un papel esencial en la estrategia de movilidad y esto, la verdad es que no debe extrañarnos por cuanto el transporte ferroviario presenta unas condiciones especialmente favorables para lograr una movilidad sostenible y muy especialmente para contribuir de manera decisiva a la descarbonización del transporte. Pues bien, para poder llevar a la práctica estas directrices generales de la estrategia de movilidad en el caso específico del transporte ferroviario de mercancías, el Ministerio de Transportes está desarrollando la iniciativa Mercancías 30. ¿Qué se pretende con Mercancías 30? Pues muy sencillo. Lo que pretendemos es aumentar la cuota modal del ferrocarril en España, que como todos ustedes saben es inferior a la media de nuestros principales socios europeos. Se ha escrito mucho acerca de las causas que explicarían esta baja cuota modal del ferrocarril en España, especialmente en mercancías. Estas son muy variadas y van desde el modelo productivo español a nuestra situación geográfica periférica en Europa o a las limitaciones estructurales que han afectado al desarrollo de nuestra red ferroviaria durante muchas décadas, pasando, como no, por la existencia de un transporte por carretera altamente competitivo. No me detendré en esta cuestión y únicamente apuntar que en los últimos años, y yo incluso diría en las últimas décadas, muchos han sido los análisis que se han hecho de este problema, pero pocas han sido las soluciones. Por ello, en Mercancías 30, aunque lógicamente hemos incorporado un diagnóstico y un análisis de la situación actual, hemos procurado huir de una estructura de un plan tradicional y hemos apostado por identificar desde un inicio grandes ámbitos de actuación con sus correspondientes medidas. De manera muy breve, estos ámbitos de actuación son los siguientes. El primero, pero no necesariamente el más importante, son las infraestructuras, con el objeto de identificar e impulsar determinadas actuaciones prioritarias para el transporte de mercancías por ferrocarril. Son muy conocidas por todos ustedes, por ejemplo, la ampliación de vías de apartado para permitir la circulación de trenes de 740 metros, la electrificación de determinados tramos o la mejora de algunas instalaciones de seguridad. Segundo ámbito sería la gestión de capacidad para optimizar la utilización de la red existente mediante, por ejemplo, la elaboración de planes de capacidad por líneas o la mejora de la coordinación en los procesos de asignación de capacidad. El tercer ámbito de actuación que nos parece prioritario son las terminales, para incrementar las prestaciones de las terminales intermodales y de las conexiones ferroviarias con los puertos, aspecto de vital importancia, dado que los tráficos ferroportuarios son de los que han tenido un comportamiento más dinámico en los últimos años. Cuarto ámbito serían las autopistas ferroviarias y el objetivo es la implantación de servicios de autopistas ferroviarias, tanto de ancho ibérico como de ancho estándar, en aquellos corredores que por su interés para el sector logístico y de transporte sean sostenibles. Tenemos un quinto ámbito que es la digitalización, para mejorar los intercambios de información que intervienen en el desarrollo de los servicios ferroviarios y que afectan al propio transporte ferroviario en sí mismo, pero también a la conexión con las instalaciones de servicios y a la interacción con otros modos. En este ámbito tenemos, por ejemplo, la implementación del estándar ETITAF para el intercambio de información entre los administradores y las empresas, del estándar europeo de identificación de tren y de la plataforma Simple para la integración digital de información y procesos logísticos. Y finalmente hay un sexto ámbito, que es el de ayudas al sector del transporte ferroviario, que permitan mejorar sus prestaciones y su competitividad. He dejado intencionadamente para el final la referencia a las ayudas, pues sí me gustaría detenerme algo más en este punto. Hay que decir que la inclusión de un importante programa de ayudas es una de las principales novedades de Mercancías 30 respecto a otros planes anteriores de impulso al transporte ferroviario de mercancías. Ni que decir tiene que el programa de ayudas que se incluye en Mercancías 30 es coherente con las medidas contempladas en el Plan Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia, cuyo componente número 6, Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, recoge, además de las inversiones que serán financiadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un programa de apoyo al transporte sostenible y digital. Este programa de ayudas está dotado con un total de 800 millones de euros. Estos 800 millones de euros no son solo para el ferrocarril, sino para el conjunto del transporte, entre los años 2021 a 2024 y se estructura en un conjunto de 15 medidas. Así, el programa establece 3 tipos de instrumentos de ayuda, 13 medidas de apoyo para inversiones por parte de las empresas que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, hasta un total de 460 millones de euros, una ayuda en régimen de concurrencia simple para la implementación de los ecoincentivos, tanto en el transporte ferroviario como en el marítimo, dotada con 120 millones de euros,
y una línea de ayudas que se otorgarán por las comunidades autónomas dotadas con 220 millones de euros. En lo que respecta al ferrocarril, podrán beneficiarse, por ejemplo, de las ayudas en concurrencia competitiva, las inversiones en construcción, adaptación o mejora de apartaderos y terminales intermodales y sus accesos, inversiones en material móvil, adaptaciones de locomotoras para varias tensiones eléctricas o para combustibles alternativos, para el cambio de ancho, implantación del RTMS en el material, modernización o adecuación de vagones, reducción del ruido procedente del material rodante, etc. Y, en tercer lugar, las actuaciones en materia de digitalización de servicios. Sobre estas ayudas, y como probablemente todos ustedes conocen, el Ministerio de Transportes ha realizado durante el primer trimestre de este año la convocatoria de una manifestación de interés destinada a empresas vinculadas al sector de transporte y de movilidad, a la que se han presentado más de 389 proyectos. Y como decía antes, por otro lado, y como novedad destacable, es la implantación de un sistema de ecoincentivos que servirá para compensar el menor coste ambiental que supone el transporte ferroviario respecto a la carretera. En relación con los ecoincentivos, decirles que actualmente se están desarrollando las bases reguladoras de la convocatoria de ecoincentivos que se prevé publicar en 2021 para su aplicación a los tráficos efectuados entre los años 2021 a 2024. Y ya para terminar, no me gustaría dejar de pasar la oportunidad de subrayar la apuesta del Ministerio de Transportes por un transporte ferroviario de mercancías competitivo y de calidad que contribuya a un transporte más sostenible, más seguro y más eficaz. Por mi parte, no me queda más que felicitar a los organizadores y a los colaboradores de esta jornada, tanto por el interés del tema planteado en sí mismo como por su oportunidad en estos momentos. Y por mi parte, nada, darles las gracias por su atención y nada más. Muchas gracias. Muy bien, Casimiro, pues muchísimas gracias por tu participación en el webinar. Con esto podemos dar por terminado la reunión del día de hoy, que yo creo que ha sido completa porque hemos contado con todos los actores que intervienen, en este caso, en el transporte de mercancías por ferrocarril, los operadores, los clientes y también la administración en su papel de proveer los medios y facilitar el transporte por ferrocarril. Podemos dar por concluida la reunión. Aprovecho para hacer una pequeña confesión. Este es el primer webinar que organizamos desde Cadena de Suministro, así es que ahora que ya que ha pasado, solicito indulgencia por parte de todos los asistentes, agradecer a todos los ponentes y participantes el que nos hayan dedicado su atención y su tiempo. Y sin más, también, por supuesto, agradecer a todos los asistentes y sin más, os convocamos al siguiente webinar del que os informaremos oportunamente a través de la página web. Muchas gracias a todos y hasta siempre.